gobernador ha decidido, a partir del momento que se hizo cargo de la gestión, pagar los salarios como corresponden a toda la gente del astillero y jamás ha tenido un problema. Es decir, la gente del astillero Río Santiago no tiene en su cabeza un problema de cómo... no sabe si va a cobrar o no va a cobrar. Eso desapareció de su mente. No sabe si va a mantener la fuente de trabajo, desapareció de su... Tiene certeza. De su mente, tiene certeza. Más que un orgullo de la provincia, es un orgullo nacional el astillero de Santiago. No, por eso digo, me parece que entramos en otra etapa donde la gente está valorando todo esto que le ha brindado el gobierno de la provincia y de la nación a lo largo de todos estos años. Y me parece que está entendiendo que la mejor forma de defender su fuente laboral es yendo a una mayor productividad, a una capacitación, y ese es el esfuerzo al que estamos comprometidos hoy. Es decir, los 3.000 trabajadores y aquellos que se vayan jubilando y aquellos que vayan teniendo la oportunidad de trabajar en Astilleros de Santiago deberán saber que tendrán que capacitarse, tendrán que ser los mejores en su desempeño, y tendrán que saber también que la fuente de trabajo no solamente se defiende con reclamos, sino que también se defiende con producción. Doctoral y tan seguro de lo que estaba haciendo e insistiendo sobre la fuente de trabajo del lugar que él presidía, el astillero Río Santiago, muchachos, está preso. Preso, sopre, adentro, como quieran llamarlo. Se llama Héctor Scabuzzo, fue intendente de Coronel Pringles. Era un hombre del sciolismo. Hoy la noticia circuló desde temprano y, claro, fíjense cómo es de transversal la corrupción, que todos hicieron foco en Emiliano Giri, que es titular del ente municipal de turismo de Mar del Plata, ¿sí? Mar del Plata la ganó Cambiemos, ¿sí? La ganó un intendente que también tiene bastante problemas porque le han detenido un par de empleados acusados de participar del brote neonazi que hay en esa ciudad. Bueno, ahora le detuvieron un funcionario que él había designado, no se lo había designado el Frente para la Victoria, había tomado un funcionario del sciolismo, se había pasado a Cambiemos. Emiliano Giri, adentro, preso. Héctor Scabuzzo, este señor que ustedes veían ahí hablando, adentro, preso. Un funcionario de Bahía Blanca, ¿sí?, llamado Andrés Omar Ombrosi, adentro, preso. Y así son 6 los funcionarios vinculados a la Intendencia de Coronel Pringles y a la Intendencia de Bahía Blanca durante la gestión de Christian Breitenstein, que luego fue subsecretario de la producción en la provincia de Buenos Aires, que terminaron todos presos en el marco de una investigación que empezó como siempre, por dama boluda, por abajo, por el detalle, por lo más chiquitito. Resulta que una vez una mujer de Coronel Pringles va a pedir la asignación universal por hijo. ¿Sí? Entonces dice, yo estoy desocupada, mi marido está desocupado, quiero cobrar la AUH. Entonces le dice, no señora, no se haga la viva. Su marido está cobrando como 30.000 pesos en los astilleros Río Santiago. Y dice, no, si yo estoy desocupada y mi marido también. No, usted figura que su marido está cobrando en el astillero Río Santiago, acá están los aportes al ANSES, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí la señora se presenta a denunciar y se descubre un entramado por el cual había alrededor de 16 millones de pesos que se escabullían por un paquete armado de empleados fantasmas en el astillero Río Santiago. Para los que no lo conozcan, es el astillero más grande del país, queda en La Plata, es una empresa provincial que tiene alrededor de 3.000 empleados. En esta planta de 3.000 empleados se descubrió que había empleados fantasmas. Algunos de los empleados eran indigentes o gente que conocían a la gente, sobre todo eran gente detectada cuyos datos filiatorios se habían tomado de la zona de Coronel Pringles. Podían ser indigentes, podían ser comerciantes, podían ser gente que ellos no pensaban que fuera a saltar reclamando. Los hacían figurar como falsos empleados, les quitaban, o sea, se llevaban esa plata, hacían los aportes, porque eran muy prolijos, hacían los aportes en blanco, pero se choreaban la plata del sueldo de bolsillo. ¿Cómo? Te dirán, bueno, ¿quién le iba a cobrar? Bueno, esto fue justamente lo que les llamó la atención a los empleados de la contabilidad del astillero Río Santiago, que decían que ese dinero se cobraba en sobres, al contado, se lo llevaban y así se fueron robando la plata. El fiscal que llevó adelante la investigación se llama Jorge Paolini, ¿sí? Y hoy mandó a detener a estos 6 funcionarios. Son funcionarios de la gestión de Daniel Scioli.
¿sí? Lo que pasa es que uno había pegado el salto y terminó en Cambiemos. Hay que decir que si uno los busca en términos de referentes políticos, tienen referentes políticos, o sea, por padrino político, por amigo, como ustedes quieran llamarlo, a el hermano de Daniel Scioli, a Pepe Scioli, pero también a Daniel Angelici, un hombre de estricta confianza en Mauricio Macri, a quien se lo considera el operador judicial, el nuevo Javier Fernández en los tribunales federales. Bueno, ese Daniel Angelici, bueno, allegado a Daniel Angelici era este muchacho que estaba en el ente municipal de turismo, Emiliano Giri, que también terminó preso. ¿Sí? Entonces digo, para que no simplifiquemos las cuestiones de corrupción. Son los primeros funcionarios sciolistas que terminan presos, algunos habían pasado al lado de Cambiemos. El curro había sucedido en la gestión anterior, como también este que les voy a contar ahora. ¿Sí? Fíjense, como también a partir de un episodio chiquitito, de un episodio de coima en la Policía Federal, hoy llamaron a indagatoria nada menos que al actual jefe de la Policía Federal, o por lo menos de una parte de la Policía Federal, este hombre. El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, tomó juramento en la sede de gobierno porteño al comisario general Guillermo Calviño. Al comisario general Guillermo Néstor Calviño, jurar por Dios, la patria y los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de la jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Policía Federal Argentina, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente, en cuanto de vos dependa, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria lo demandan. Como ustedes saben, la Policía Federal se dividió en dos después del traspaso a la Ciudad de Buenos Aires. Este señor que ustedes veían ahí tomando juramento bajo la égida de un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Calviño, es el jefe de las comisarías, porque todas las comisarías ahora pasaron a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí yo tengo en mis manos el dictamen del juez federal Sebastián Casanelo, que lo cita a indagatoria. ¿Por qué? Porque sospecha que Calviño, junto con otros jefes policiales, protegieron un acto de coima. Claro, uno puede decir, bueno, ¿qué culpa tiene el jefe policial de un acto de coima que cometen en la calle unos policías? Pero aquí que uno de los teléfonos de esos jefes policiales estaba pinchado, ¿sí? Y a partir de ahí se sospecha que en lugar de denunciar a los policías que habían ido a cobrar una coima, ahora les cuento cómo fue, los protegieron de alguna manera. Y entonces, hoy hay un dictamen de un juez federal que dice que hay que citar a indagatoria, vale decir, como acusados, a los comisarios que tenían que ver con la policía de tránsito y al jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, vale decir, al hombre que manejaba todas las comisarías, justamente a Guillermo Néstor Calviño. Igual que en el caso anterior de los astilleros, ¿sí? Saltó por la más boluda, o sea, saltó por el episodio chiquitito, el episodio de corruptela menor. En el caso del astillero Río Santiago, la mujer que va y pide el certificado para la asignación universal por hijo y le dice, no señor, usted está cobrando, su marido está cobrando un sueldo de 30 lucas. Acá unos muchachos estaban con una moto parados ahí en Núñez y viene una moto. Les pide papeles de la moto, les revisa la mochila y los muchachos tenían marihuana aparentemente para consumo personal. El policía dice, esperen un momento, llama a otras dos motos. Lo interesante es que las motos son motos de la Policía de Tránsito y si hay algo que no hace la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires es cuidar el tránsito. Claro, ahora uno entiende a qué se dedican. Se dedican a detener gente y a ver si le pueden sacar unos mangos. La cuestión, les voy a dar los nombres para que vean que esto no es un mito urbano. Los funcionarios policiales se llaman Martín Pardo, Diego Luis Martínez y Gustavo Alejandro Gijena. Los tres eran sargentos y cabos de la Federal que andaban en estas motos de la Policía Federal patrullando de uniforme. Claro, muy vivos no estuvieron los muchachos, porque resulta que cuando se precipitaron sobre Luciano Benzaquén e Ignacio Chiachiera, ¿sí? Para ir y pedirles plata, porque le dijeron, no, mirá, flaco, vos estás con marihuana encima, vas preso. Le empiezan a decir, vas preso, vas preso, vas preso, vas preso, los papeles de la moto estaban en orden, pero vos vas preso, hasta que uno se le acerca y le dice, ¿te caben 2 lucas? Y el otro le dice, no, 2 lucas no tengo, negociación.
No, le dice, bueno, una luca. No, una luca no tengo. Le piden, iban a la casa de un amigo, el amigo baja con 1.000 pesos, le dan los 1.000 pesos a la policía y arreglaron en una luca, los dejaron ir. No labraron un acta, no labraron nada, por eso fue una coima evidente. Claro, el problema es que los muchachos se ve que a la hora de coimear estaban tan desesperados que no se dieron cuenta que las motos, igual que los patrulleros, tienen un GPS. Entonces, cuando intervino un juez, pidió la ubicación de las motos. ¿Y dónde estaban las motos? En el exacto lugar donde decían que los habían coimeado. Pero no solo esto, sino que además, en el apuro por recaudar, los policías no se dieron cuenta que les estaban sacando una foto con el celular. Entonces quedaron escrachados en la foto que le sacaban a los dos tipos, a los que iban a coimear. Les sacaron foto con los celulares y se presentaron a denunciarlos en la comisaría 51. Hasta ahí es un episodio común de coima de la Policía Federal, como tanta policía de la provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, episodio menor de corruptela policial. El punto se complica cuando, según los policías y según las escuchas, el jefe de la división Protección Federal Motorizada, ¿sí?, llamado Adrián Hugo Ferraris, estaba al tanto de la maniobra y de alguna manera lo encubrió. ¿Por qué se sabe esto? Porque el teléfono de uno de estos policías, de uno de los jefes, estaba siendo intervenido por sospechas de corrupción en otro caso. Entonces escucharon la llamada y entonces a partir de ahí empezaron a escuchar no solo que ellos hablaban con el jefe, sino las cosas que decían para disimular lo que habían hecho, ¿vale? Es decir, cómo le habían cobrado la coima. A este hay que ponerlo bicho para que digamos todo lo mismo, decía uno. Entonces, y así sigue. Nosotros decimos la nuestra y nada más, que ellos digan lo que quieran, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Si tenemos que romperle el culo a los chabones, se lo rompemos. Si tenemos que romperle el culo a los jefes, se lo rompemos. Así hablan los policías, ¿sí? Un lenguaje que, por cierto, no tiene mucho que ver con la legalidad. A partir de este caso, entonces, ¿sí?, va a ir indagatoria el jefe de la Policía Federal. ¿Por qué? Porque sospechan justamente que este mecanismo de cobrar en la calle a alguien puede ser parte de una caja mayor. Esto que decimos siempre, ¿cómo es posible que los manteros hayan crecido y crecido y crecido? ¿Cómo es posible que los trapitos crezcan y crezcan y que nadie pueda hacer nada? Bueno, por esto, porque son las cajas menores que se les permitían a la Policía Federal para que hiciera bien su tarea de cubrir o evitar los casos de seguridad mayor, los robos. Entonces, a condición de que no dejaran chorear, les dejaban estas cajas menores. Por ejemplo, afanarle la guita o cobrarle una extorsión a los pibes que encontraron con marihuana y a los que, por otra parte, nunca denunciaron por tenencia de drogas. O sea, le cobraron la plata y después no los denunciaron. Esto es lo que demuestra lo que yo les digo siempre. Muchachos, la corrupción es transversal. Si uno quiere simplificar y decir la corrupción está en este bando y no en este, se equivoca. Está en todos lados. Hay que contarla bien, hay que contar los detalles, porque si uno no cuenta los detalles, no puede separar quién es el corrupto de quién no lo es. Bienvenidos a Tercera Posición. Para pasar a ser peronista. Yo siempre fui peronista, yo soy presidente del Partido Justicialista de Tandil, soy miembro del Consejo Partidario Nacional, del Consejo Partidario Provincial, nunca, yo fíjense, siempre puse, es más, algunos me decían, ¿por qué no sos peronista? No, yo soy peronista. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Hay personas que por ahí son advenedizos en la política y que siento que les da lo mismo a veces estar en un cargo del Estado o en un cargo privado. Por ahí le estamos dando sobrevalor a una figura como Diego Bossio. Yo no estoy en desacuerdo que Bossio de repente en 50 días crea que ahora hay una mordaza, que ahora no se puede hablar, que ahora no se puede dialogar. Siempre fui peronista, yo soy presidente del Partido Justicialista de Tandil, soy miembro del Consejo Partidario Nacional, del Consejo Partidario Provincial, nunca, yo fíjense, siempre puse, es más, algunos me decían, ¿por qué no sos peronista? No, yo soy peronista. Las tradiciones tienen que ver con formaciones personales de cada individuo, de cada persona. Son elecciones individuales. Para mí son traidores a las políticas, no a las personas, no al bloque, quiero aclararlo esto. Me parece que han traicionado aquellas ideas por las que se viene peleando y luchando hace 12 años. Esto lo constituyen absolutamente funcionales al macrismo oficialista gobernante. Nosotros los argentinos nos votaron como oposición, no para hacer un oficialismo bis. Los peronistas sabemos que la lealtad es el requisito fundamental, entonces el que no es leal mejor que se vaya. Las cosas que te han dicho. Hay que pensar para adelante y
poner la otra mejilla, no. Simplemente... ¿Pero por qué pensás que se armó tanto revuelo en torno a tu decisión? Pues la piedra de toque fue lo que vamos a hablar ahora, que es la cuestión de los holdouts. Sí. Pero ¿por qué se armó tanto revuelo con vos en particular? Yo me parece que... Bueno, fuiste el único que se fue. Claro, exacto. Me parece que minimizar la situación en mi persona es no ver una situación que es más amplia y que seguramente se va a profundizar en los próximos tiempos. Nosotros no somos solamente, el bloque justicialista no es solamente un diputado, somos 17 diputados, 14 que vienen del Frente para la Victoria, es la expresión de gobernadores como Juan Manuel Urtubey, como Carlos Berna, como la gobernadora de Tierra del Fuego, como el gobernador Casas de La Rioja o Pepo de Chaco, expresión del sindicalismo como Esmata, taxistas, telefónicos. Lo que pasa es que después de la derrota electoral se abrió el debate, que antes no existía. Absolutamente, se abrió primero la posibilidad de reflexionar. Nosotros perdimos las elecciones, nosotros tuvimos una derrota electoral. Algunos creen que empatamos, otros creen que no se perdió. Nosotros perdimos el distrito más importante subnacional como es la provincia de Buenos Aires, nosotros perdimos la nación y me parece que eso requiere por lo menos el reconocimiento de la derrota y un baño de humildad. De autocrítica. Un baño de humildad de todos seguramente tenemos una cuota aparte en ese proceso de la derrota. Y a partir de ahí poder construir una cosa distinta, digamos, una alternativa distinta, porque con la misma metodología que incluye, entre otras cosas, la agresión, me parece que no llevamos a ningún lado. Me parece que hay que cambiar esa forma de hacer política del combate permanente, de la lucha permanente, a una idea de dialogar, de poder ser oposición. Sí, yo soy opositor a Macri. Soy opositor al gobierno de Macri. Y no hay única manera de ser opositor. Claro, hay muchas maneras de ser opositor. Uno puede ser un opositor poniendo palos en la rueda, como han planteado algunos. Veo algunos intendentes que reciben endeudamiento por parte de la provincia, pero se oponen a que se abra la ventana de acceder a crédito. ¿En algún momento pensaste en pasarte al PRO? No, yo soy peronista. No. El peronismo... ¿O aceptar un cargo? ¿Te ofrecieron algún cargo? No, y tampoco creo que corresponda que lo hagan porque yo formo parte del Partido Justicialista y seguramente vamos a dar toda la pelea que tengamos que dar en algo que ojalá se pueda resolver en los próximos. De hecho, hay fechas de elecciones, hay fecha de cierre de lista y hay fecha de elecciones. Y nosotros tenemos dentro de nuestro bloque y dentro de nuestro espacio político, con gobernadores y sindicalismo, tenemos no solo miembros en la Junta Electoral, sino una participación activa dentro del peronismo. Ahora, el problema fue lo que se está discutiendo hoy, que es la ley, el arreglo con los fondos buitres, ahora llamados holdouts. Yo creo que es más profundo. Pero ahí esa fue la primera fisura, digamos. Yo creo que es más profundo, tiene que ver con la metodología política, tiene que ver con cómo encarar las soluciones estratégicas de la Argentina, en cómo generar diálogo, en cómo generar una oposición responsable y fundamentalmente en la necesidad de los compañeros de participar activamente en el proceso de toma de decisiones en un momento que se pierde. No se puede ser tan verticalista. ¿No se podía discutir en los tiempos del kirchnerismo? ¿La discusión estaba cerrada? La discusión, yo creo que vale más la pena que se hable con otros compañeros que tenían vivencias más claras. Yo tuve la oportunidad, y en eso quiero ser muy respetuoso, de conducir la ANSES, lo hicimos muy bien, soy agradecido a la Presidenta de la Nación porque nos dio la oportunidad de llevar adelante programas que realmente eran muy interesantes. Ahora bien, Procrear, la asignación universal por hijo, computadoras y cosas que a veces me preocupan que no se continúen y que eran muy buenas y eran muy valoradas por parte de la sociedad. ¿No se están continuando? Vemos que hay retrasos en muchos casos y vemos que en otros casos no hay el énfasis que nosotros poníamos a un organismo que realmente tiene mucho que ver con la historia y con la vida cotidiana de la gente, ¿no? Pero independientemente de eso, me parece que hay que pensar una alternativa distinta. Me parece que nosotros tenemos que en el 2017 tener una opción superadora y hay una lógica que es lo más importante. O una lógica es o cuanto peor mejor, o una lógica de ganaron las elecciones, somos opositores, tenemos un rol responsable como opositores, lo que queremos es que a la Argentina le vaya bien y queremos ser mejores que el otro. No cuanto peor mejor, que es una lógica que la hemos escuchado en muchos compañeros, cuanto peor mejor. Y creo que eso parece una lógica más bien del trotskismo, digamos. Sí, vos lo dijiste claramente, bueno, es una lógica en ese sentido. De la izquierda radicalizada, ¿no? En ese sentido, lo que digo es, nosotros tenemos otra lógica y queremos ganarle a Macri en el 2017, en el 2019, porque hay un peronismo que es mejor, que es racional, que es serio, que es responsable y que plantea una idea superadora y convence a los argentinos de una idea superadora. Vamos a empezar a ver qué pasó hoy en el debate, porque hoy sesionó la comisión que está discutiendo el fin de la ley Cerrojo y la ley de pago soberano para habilitar el pago a los fondos buitres. Esta fue lo que dijo Axel Kicillof.
Nuestro bloque del Frente para la Victoria ha propuesto algo alternativo que implica muy poco riesgo legal, prácticamente nulo, que es pagarle a estos fondos lo mismo que se pagó en 2005 y 2010, pero capitalizado, digamos, crecido por la reinversión de esos mismos intereses y rendimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una salida que no implica riesgos y que implica respetar un principio básico, que es el de la equidad, que a nosotros nos preocupa sobre todo porque hay que ponerlo siempre en línea. De todos los líos que quedaron de 2001 se resolvieron todos, menos lo de los fondos buitres, que no se resolvió porque apareció hace prácticamente 1 año y medio, con lo que pasó en la Corte Suprema de Nueva York, y después había una cláusula que impedía negociar, y a partir de ese momento yo creo que el gobierno de Macri, ya estábamos en campaña y decía que les iba a pagar todo, y efectivamente lo está haciendo, les paga prácticamente todo. ¿Qué cosas se resuelven y qué cosas no a partir del acuerdo con los fondos buitres? Supongamos que tuve que explicar a gente que no entiende, que está harta de escuchar el tema y de no entenderlo. Primero que quiero ver las inconsistencias, porque primero no daban quórum y ahora tiene una propuesta alternativa. Nosotros siempre fuimos coherentes. Este tema lo vamos a debatir. ¿Por qué? Porque coincido con el exministro, con el diputado nacional Kicillof, que es un tema que se fue resolviendo en la Argentina. Se resolvió el primer canje, el segundo canje en el año 2010, se resolvió el 93%, quedó el 7% restante. Ese 7%, una parte tenía juicio con el Estado Nacional, con la República Argentina, ganado, y otra parte tenía demanda iniciada en básicamente 3 tribunales: Alemania, Italia y fundamentalmente Nueva York. Lo que está planteando el gobierno es determinadas soluciones con los fondos a los cuales se les debe, con determinados tipos de quitas, algunos con sentencia, otros sin sentencia, otros con juicios en el CIADI. Está planteando una solución, derogando la ley de cerrojo, derogando la ley de pago soberano. ¿Eso se puede arreglar y permitiendo... con todos o vienen otros juicios? No, evidentemente, y lo que dice Kicillof es cierto, hay riesgo de litigiosidad, por eso como nosotros, como bloque, hemos pedido... que sería el juicio de nunca acabar. Yo lo que creo es que se reduce muchísimo la litigiosidad y se acotan muchísimo los riesgos. Y que evidentemente, y nosotros hemos pedido como bloque justicialista una serie de dictámenes, lo hicimos hace 10 días porque veíamos que esta discusión iba a ser muy intensa, tanto a la Procuración del Tesoro, que son los abogados del Estado, como a los abogados externos, que el Tesoro le delegó las facultades de representación de la Argentina, son 2 estudios extranjeros. ¿Para qué? Para tener un dictamen para saber cuáles son los riesgos futuros, tanto de los que en algún momento aceptaron, como de aquellos que por distintas razones no arreglaron este último acuerdo. Yo creo que es un primer paso muy importante, un tema que había que resolver. ¿Cuánto es la cuenta? La cuenta de los gastos, ¿cuánto es? La cuenta que expresó el ministro de Economía es de 12.000 millones, cercana a los 12.000 millones de dólares, si eventualmente están los acuerdos con la totalidad de los holdouts. ¿Y ustedes con el Frente Renovador quieren que no haya posibilidad de que no haya una deuda que te metan por la ventana, digamos? Nosotros lo que decimos es... Hay un problema que se origina fundamentalmente por el sobreendeudamiento, es decir, que la Argentina tenía mucha deuda, más de la que podía pagar. Entonces, no podemos volver a cometer el mismo error. El presupuesto que envió el Poder Ejecutivo el año pasado, es decir, el exministro Kicillof, al Legislativo, autoriza endeudamiento por más de 560.000 millones de pesos. Es un endeudamiento muy significativo, muy grande. Bueno, el gobierno pide un endeudamiento adicional, nosotros lo que les dijimos, un tope. Solo para pagar la deuda y efectivamente si no se arreglan con otros acreedores, esa deuda la no deuda se externa, toma. digo, acordémonos que la deuda externa fue durante muchos años un cáncer en la Argentina. Un Condicionó cáncer. la política, venía el Fondo Monetario. Digo, parece que ahora nos olvidamos todo eso. ¿Vuelve la deuda externa? Por eso nosotros reivindicamos la idea de resolver un tema que con aplausos arrancó en el año 2001 y que fue lamentable para la Argentina y permite que estemos en conflicto permanente, que te embarguen, que las empresas no tengan acceso al crédito a mejores condiciones y que evidentemente eso no es la panacea porque esto no va a resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina, pero sí es un tema que hay que resolver. O sea que la vida cotidiana no va a resolver nada. En la vida, a ver, me parece que no hay que ser tan concluyente. Una sola cosa no resuelve nada, una serie de medidas sí. Ahora bien, si hablamos de la vida cotidiana, evidentemente hay cosas que nos preocupan y que también deberían tener la misma urgencia que se está tratando este tema. ¿Esto le da una base de gobernabilidad a Macri? Esto le da un primer paso
que nosotros entendemos junto con los gobernadores de resolver un tema que estaba pendiente de la Argentina. Es un libro que arrancó en el 2001, con un primer capítulo muy complejo para la Argentina. En el 2005 Néstor Kirchner hizo una negociación muy buena para la Argentina y empezó a construir un camino de desendeudamiento. El pago al FMI, el canje del 2010, que fue el mejor de todos los canjes. Algunos dicen que la otra cara del desendeudamiento fue la inflación por el déficit. A ver, nosotros creo que desendeudar a la Argentina fue un buen remedio, y no solo un buen remedio, sino que efectivamente es algo que hay que continuar. No tomar deuda por no tomar deuda también es un capricho. Me parece que hay cosas que se pueden financiar a 20, 30 años y es bueno para el conjunto de la sociedad. Ahora bien, desmedido el proceso de endeudamiento, nos vuelve a ocurrir lo mismo. Por eso nosotros ponemos un límite. Nosotros le decimos, esto sí, esto no. ¿En qué cosas estás de acuerdo y en cuáles no en el cambio de modelo económico? A ver, este tema es un tema que siempre lo dije, y de hecho lo he dicho acá, que había que resolverse. Los acuerdos son los posibles, nunca son los ideales, nunca son los perfectos. Está bien, pero Macri ha desmontado un montón de cosas que ahora eran parte del modelo del Frente para la Victoria. Hay cosas que efectivamente nosotros nos preocupan. Haber salido del cepo era una promesa de campaña de Macri, lo cumplió. En una primera instancia estuvo muy bien, después el tipo de cambio evidentemente está teniendo algún tipo de fluctuación que tiene impacto fundamentalmente en los precios. Mover el tipo de cambio y decir que no tenía impacto en los precios, me parece que eso es algo que no se contempló. Los despidos, es algo hoy que la efectivamente... Nación saca que son más de 100.000 los despidos Por eso, hoy, en 3 meses. la inflación es algo que efectivamente es complicado y no se tuvieron en cuenta mecanismos para sostener los niveles de precios. No empezó con Macri, venían de ustedes. No, a ver, tampoco era cierto que había menos pobres que en Alemania, y lo he dicho públicamente, y había ministros de nuestro gobierno que decían que Argentina tenía menos pobres que Alemania. Es una vergüenza. Ahora bien, también es cierto que se espiralizó la inflación y que no se supo contener. También es cierto que hay un parate económico y que Argentina funciona, sobre todo en un contexto internacional muy complejo, con Brasil complicado, con la economía china desacelerándose, en un escenario tan complejo, apuntalar a reducir el consumo interno, evidentemente cae la actividad, es un error. Nosotros lo hemos manifestado, por eso en el bloque nosotros tenemos toda una serie de propuestas. El 82% móvil mínimo, que estamos muy cerca, el ANSES está muy cerca, pero... mejorar la situación de los jubilados, lo tenemos como agenda, mejorar la situación del salario escolar, pedimos un extra de salario escolar porque queremos... Hay algo que no entiendo, vos que estuviste en la economía. ¿Cómo van a hacer si cada vez recaudan menos? ¿Cómo va a ser este gobierno si cada vez recauda menos? Por eso nosotros, y tiene que cumplir una serie de promesas de campaña. Por eso nosotros 82% móvil, ganancias... 1 millón de viviendas, un tema que no se nombró en el discurso y que fue uno de los caballitos de batalla de Macri y que no habló en el discurso presidencial. Entonces, hay muchas cosas que hay que resolver en la Argentina. Hay muchos temas de fondo, hay temas complejos que evidentemente hacen a la coyuntura y hay temas que evidentemente tenemos que tener una perspectiva distinta. Nosotros como bloque justicialista estamos dispuestos a debatir temas que profundicen el mercado interno. La situación de los trabajadores, por eso el tema ganancias. Por ejemplo, el tema ganancias. Una predisposición a tocar el tema. Y la verdad que fue por la mitad. Porque hay un montón de trabajadores que antes no pagaban y ahora pagan. Hay situaciones de injusticia, las escalas no se modificaron. Ha generado una distorsión. Con los mismos recursos se podía hacer un diseño de política e implementación de política mucho mejor. Bueno, ahí queremos aportar nosotros. ¿Reivindicar la figura de Cristina? Yo a Cristina la respeto y la aprecio mucho y yo creo que ha sido una gran dirigente política, es una gran dirigente política y naturalmente si he tenido diferencias han sido... ¿Discutiste una vez fuerte con ella? Sí, pero la verdad que con Cristina sí, porque es un cuadro político que discute. Y la verdad que también tengo que reconocer que cuando había alguna cuestión que a ella que discutíamos, ella trataba de convencerte, nunca te imponía, por lo menos en la relación. No. Es una mina que no, bueno, tiene carácter y está bien que así sea, pero todos tenemos difícil discutir con esa mujer. Sí, claramente, pero bueno, porque es un cuadro político, discute y tiene sus convicciones. Ahora bien, yo creo que hay que pensar hacia adelante. Y yo creo que muchas veces no estuvo del todo bien aconsejada, pero bueno, esa es otra cuestión. ¿Cómo pensás que sale la votación? Mirá, nosotros, yo no sé, porque es una responsabilidad del oficialismo. Nosotros tenemos un dictamen en minoría, planteamos las diferencias en los límites de endeudamiento y en algunos otros aspectos de la ley que creemos que son centrales, algo que afecta a las provincias, el federalismo es algo importante que queremos cuidar. Lo que sí estoy absolutamente convencido de que nosotros queremos que esos cambios se introduzcan en el proyecto de ley para que votara afirmativamente. Diego, muchas gracias por No, gracias a usted, Rolando. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, durante lo que va de este año, ha habido una serie de escenas de sicariato
que parecen salidas del peor momento de Rosario de hace un par de años. Muchas veces la gente de Rosario dice, ustedes desde Buenos Aires nos han estigmatizado como capital del sicariato, del narcotráfico. La verdad que lo que hicimos fueron contar los casos. Y nosotros que vivimos acá hoy, también tenemos que tener la honestidad intelectual de llamar la atención sobre lo que está pasando en Buenos Aires. En lo que va del año hubo al menos 6 casos de sicariato, ¿sí? De crímenes, narcos, a cara descubierta y cosiendo la gente a balazos. Estos son, véanlos. El negocio del narcotráfico mueve millones de pesos, un dinero que produce plata negra, mafias organizadas, adictos y un saldo de muertes en la lucha por el territorio. En las últimas semanas hubo varios crímenes cometidos por sicarios. ¿Qué relación tienen este tipo de muertes con el narcotráfico? Son vendetas y dentro del microtráfico. Son de difícil búsqueda, de difícil hallazgo del autor ya material, no hablemos de la autoría intelectual. ¿Por qué? Porque no hay testigos. La única forma de ocupar el espacio es a través de la violencia. La única forma de depurar sus fuerzas, de depurar el ámbito en donde trabaja un narcotraficante es a través de la violencia. Se resuelve a los tiros, se resuelve matando a una persona porque es la única forma que se conoce. No hay diálogo, solo hay balas. Van y matan a balazos a 4 personas, creo que 34 tiros, por lo que leí en los partes, casi todos en la cabeza. Los 2 peruanos estaban muertos dentro del auto. ¿En la parte de atrás? En la parte de atrás, sí, como pasajeros, obviamente. Fue una balacera terrible, más de 40 disparos hubo. Las últimas muertes violentas en Buenos Aires fueron típicos ajustes de cuentas narco. En los que se sospecha una mano de sicariato, el crimen de Diego Campos Lucero a fin del año pasado, un crimen que está investigando con éxito la fiscal Viviana Fein, un muchacho que estaba con su novia comiendo en un local en Abasto y aparece un desconocido de la nada y lo balea. Esto estaría ligado a lo que es la guerra narco de la Villa 1114. Hay jefes narcos en cuyos teléfonos se han encontrado teléfonos agentados como sicario. ¿Ves? Es una problemática de violencia que se ha trasladado, o por lo menos lo que sabemos, no tanto del sector de los peruanos, donde históricamente se establecieron guerras, sino ahora en el sector de los paraguayos y parece ser más anárquico. Me llamó profundamente la atención la balacera que hubo el viernes pasado por la noche. Las víctimas fueron un muerto y 3 heridos. En las manzanas 7 y 6 se extendió también a la 26. Los vecinos mismos acusaron a narcotraficantes paraguayos que controlan la Plaza Chapatín en la zona, que salieron de la nada a disparar. Si vos ves 2 impactos de bala en el parabrisas, tiene 2 impactos, uno del lado izquierdo y del otro lado derecho. Aparentemente, ahí es cuando lo frenan al taxi y se ve que el hombre habrá querido arrancar y le tiran dos disparos. Porque tiene uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. Y bueno, y después empezó toda la balacera. Poco menos de 24 horas antes apareció otro peruano con múltiples puñaladas en la Guardia del Piñeiro. Unos desconocidos lo dejan ahí. Un caso que está investigando el fiscal Fernando Fischer. Lo que tampoco era obvio, evidente, que no era una víctima de robo, fue víctima de un homicidio, no duró la noche. Los sicarios son un eslabón más en la banda narco. Actúan a cara descubierta, en pocos segundos y desaparecen. Esto se da en un estrato social que se produce en nuestro país, con gente que ha venido tipo peruanos, ya sabemos la guerra de peruanos que ha habido, gente ex Senderos Luminosos, algunos es bolivianos, pero las mayorías que se han producido son todos dentro de ex Senderos Luminosos. O sea, los hechos se están repitiendo, pero los crímenes de sicariato no son solo golpes a sangre fría por encargo, son movimientos tácticos para controlar los territorios donde se vende y se controla la droga. Estos sicarios del microtráfico trabajan por 2 pesos con 50, los mandan y agarran, están totalmente reventados de la cabeza y no tienen ninguna especialidad más que agarrar un revólver y bajar. Alquilan o se lo compran y le bajan 20, 30 balazos, van 2, 3 y tiran. ¿No son muy caros? No son muy caros. No, esto es mano de obra barata con daños de colaterales muy grandes. Muy grandes para nuestra sociedad.
Enseguida vamos a estar con más detalles sobre la cuestión de los sicarios, pero para las chicas, hoy ya que es el Día de la Mujer, pueden escribirnos a nuestro Twitter, @3P_A24, porque en instantes va a estar aquí Mariana Gallego, es abogada, especialista en temas de familia, y si quieren saber cómo hacer para protegerse de hombres violentos, si quieren saber cómo hacer para ganar juicios por alimentos, escríbanos, en minutos va a estar la doctora Gallego aquí con nosotros. Recién escuchaban el informe, pero hay algunos detalles que no están en ese informe y yo quiero detenerme sobre ellos. Uno, el carácter quirúrgico que tienen algunos de estos crímenes, de estas escenas de sicariato en la ciudad de Buenos Aires. En uno de ellos, por ejemplo, 2 muchachos peruanos son asesinados, ¿no? 25 vainas servidas calibre 9 milímetros les dispararon, ¿sí?, para matarlos. El conductor solamente recibió un tiro. Iban en un taxi y solo fue rozado por un tiro, el conductor del taxi, que no tenía que ver. A los 2 pasajeros les pegaron 25 tiros. Fíjense que eran profesionales los muchachos, porque ni siquiera hirieron al conductor del taxi, que seguramente debe haber olvidado todo rostro de la persona que lo fueron a matar. En el otro caso que contaban, el caso de un restaurante, una sandwichería ahí en Valentín Gómez y Jean Llorés, el muchacho, el sicario, entra de bermudas y ojotas, ¿sí? Saca el arma, le pega 8 tiros a una persona en un lugar donde hay cámara de seguridad. Cualquiera que haya pasado por ahí ve que hay cámara de seguridad de toda clase, color y forma. Se va caminando y nunca más tuvo ningún problema, ni se supo más nada de él. Entonces, son escenas de crímenes a sangre fría, tal cual nosotros las contábamos hace 2 años en Rosario. Solo que en este caso, como acá se ve que es más complicado, las hacen caminando o las hacen desde autos. Gerardo Milman, el secretario de Seguridad Interior de la Nación, ¿hay conciencia de esto? ¿Lo están midiendo? ¿Qué van a hacer? Porque estas son todas muertes de lo que va del año. Sí, por supuesto hay absoluta conciencia, por eso el presidente de la Nación dictó la emergencia en seguridad. Primero porque reconocer el problema es el diagnóstico correcto. Decir que no hay esta situación, que no existe, era uno de los problemas. Y el otro es que esa emergencia significa políticas activas para los delitos complejos. Políticas activas en cuanto a presupuesto, a profesionalización de las fuerzas de seguridad, a inteligencia criminal, no a inteligencia criminal, me quiero detener en eso. Bien. Una de las características que se ve, y la describen todos los periodistas, digamos, que siguen los temas, es que son, en general, controles de villas de emergencia por bandas extranjeras. Y en esto, digo, cero estigmatización, pero digo, objetivamente, banda de peruanos en Villa 1114, banda de paraguayos que se pelean con otro peruano por el control de la Villa 31. ¿Usted tiene algún registro de quiénes son? O cuando son bandas extranjeras les hace mucho más difícil penetrar y llegar a hacer algún tipo de inteligencia sobre eso. No, se hace inteligencia. La dificultad de hacer inteligencia en esos barrios es el entramado urbano que tienen. La dificultad es esa porque en el medio hay familias, hay chicos, y detrás de eso están los narcos que usan escudos humanos. Esta es la verdad también. Ahora, es cierto que 2 cuestiones. Una es, por ejemplo, Interpol, la red de Interpol no está conectada a migraciones. Nosotros encontramos en el gobierno que Interpol tiene una red. ¿Cómo no está conectada? Si yo vi en los aeropuertos buscado, sí, son personas, captura, hay captura también. No, son en personas, la Policía Federal yo vi el coso de las capturas. Son personas Pasa argentinas. por un monitor. Lo que usted ve en el aeropuerto son personas argentinas que están desaparecidas. Pero ahí en Azopardo está el coso de los sí, que están buscando. Eso no es migraciones. Aparece... Policía Federal sí tiene. ¿Lo que tienen recompensa no tienen? Sí. A ver, Lorman, todos estos. Nosotros tenemos una red integral, porque una de las 3 oficinas más importantes de Interpol del mundo está en la Argentina. Hay una red de Interpol, digamos, que donde están todas las capturas internacionales, no estaba conectada a la oficina de migraciones. Cuando alguien salía y entraba por el aeropuerto, por el barco, por lo que fuera, y uno suponía que le hacían... Justo lo tenemos acá, Martín Arias Duval, que fue director nacional de Migraciones. ¿Es así? ¿No estaba conectado Interpol con Migraciones? Relativamente. Buenas noches. A ver, el sistema de Interpol funciona por coincidencia exacta de nombres y apellidos de las personas buscadas o de las personas respecto de las cuales hay algún tipo de alerta migratoria. Como el sistema de la Dirección Nacional de Migraciones no solo busca por coincidencia exacta, sino que también busca por aproximación, lo que vino haciendo Interpol, por lo menos durante los 8 años en los que yo me desempeñé como Director Nacional de Migraciones, es
teniendo un acceso directo a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones y cargando Interpol mismo los registros de órdenes de captura de personas buscadas o de alertas de inteligencia que por algún motivo a Interpol le interesara que se buscaran en la República Argentina. O sea, la conexión online de la base de datos de Interpol con la base de datos de migraciones, con un sistema de búsqueda exacta, genera problemas en la detección de las personas que están ingresando en un aeropuerto, por ejemplo, porque si se tipea mal un apellido, se tipea mal un número de documento, que tiene agujeros. Exactamente, mientras que el sistema de migraciones busca por aproximación. Hablando de agujeros. Por coincidencia exacta y por aproximación. Hablando de agujeros, una pregunta que muchos nos hicimos durante años es ¿cómo aparecieron estos muchachos en la Argentina? Los sicarios colombianos, ¿quién los dejó entrar? Y, digamos, estabas vos ahí sentado. Sí, sí. En algunos casos, a ver, en todos los casos los países emitimos a nuestros connacionales documentos válidos de viaje. La entrega por parte de un país de un documento válido de viaje y la autorización del país de origen de la persona de la que se trate de hacer abandono de su territorio lleva implícita la inexistencia de una orden, la inexistencia de una orden judicial. Lo que sí existe, y esto me parece que hay un desarrollo muy desparejo, muy disímil entre los distintos países de la región, existen sistemas alternativos, porque todos sabemos que uno puede privar de su libertad a la persona o tomar determinada medida restrictiva a la libertad ambulatoria por una orden judicial. Sí existen otros sistemas alternativos como las alertas de inteligencia. Y en ese sentido, en los casos en los que se han detectado personas extranjeras involucradas en delito que ingresaron a la República Argentina, paradójicamente, la gran mayoría de ellas habían ingresado regularmente, se habían identificado en el lugar de origen, se habían identificado en nuestro país cuando llegaron a nuestro país. Y no tenían ningún tipo de antecedente, no tenían ningún tipo de narcos colombianos que aparecieron estos años. Absolutamente ningún tipo de antecedente. Ni Colombia lo informó a la Argentina, ni Interpol, Colombia se lo quería sacar encima. Ni Interpol lo cargó, ni había ningún tipo de información de inteligencia al respecto. Sí, también, Rolando, hay otra situación, que la Argentina es un colador en sus fronteras, no solo las fronteras legales. ¿Sí? Hay muchos pasos secos, inclusive, donde cualquiera puede atravesar la frontera y no está ni la gendarmería, ni migraciones, ni la aduana. Esto es una realidad sobre la que hay que trabajar y mucho, y este gobierno pero en está general dispuesto. los peligrosos vienen con documento. La verdad es que ¿a qué llamamos peligrosos? Si llamamos a jefes de Los la que banda, después terminan detenidos. a jefes de la banda que tienen mucho dinero, y por supuesto eso llegan de alguna manera. Ahora, gente que termina tirando tiros, puede haber, son peligrosos porque generan homicidios, matan gente, obviamente. Y en definitiva, hoy tenemos una frontera muy permeable. Esta es una realidad. Se lo pregunto a los dos porque hay que reconocer. porque hay una cuestión de continuidad. Hay una cuestión. ¿Argentina es un poco ingenua en cuestiones de migración? No, yo creo que Argentina, absolutamente no, todo lo contrario. O sea, seríamos ingenuos si nosotros tuviéramos una política migratoria restrictiva que le impidiera al migrante identificarse al llegar a nuestro país y acceder a una residencia legal en la Argentina. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Estados Unidos de América, por ejemplo, 11 millones de migrantes en situación de irregularidad porque la ley no les permite, la ley política migratoria es muy dura, la de Estados Unidos, no les permite regularizar su situación legal en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, ahora, los africanos. Está lleno de africanos vendiendo anteojos, que son anteojos truchos de contrabando. Son un eslabón del contrabando. No hay convenio. No sé si son un eslabón del contrabando. Lo que sí puedo decir es que se ve en la calle. No, bueno, no sé. Lo que sí puedo decir. No todo pasa por la verdad jurídica. La verdad fáctica es esa. Lo que sí puedo decir es que muchos de ellos fueron víctimas de situaciones de tráfico de personas que se venían escapando de situaciones muy complejas en sus países de origen y que ingresaron a la República Argentina, muchos de ellos irregularmente, pero afortunadamente la ley 2571 les permitió de alguna manera ir regularizando su situación migratoria y esto le permitió a la República Argentina tener información de qué personas están en su territorio. Si vuelvo al caso de Estados Unidos, que nosotros pensamos que manejan una información, tienen 11 millones de personas que no saben quiénes son, no saben dónde están, tienen 11 millones de NN. Si cometen un delito, ¿a quién van a ir a buscar? Mientras que en nuestro país la legislación permite que cualquier extranjero que desea radicarse en la Argentina pueda hacerlo sin ningún problema y eso, por añadidura, permite que la República Argentina
cuente con los datos de identidad, con una foto, con una huella digital, con un registro de dónde la persona se encuentra o por lo menos dónde hizo el trámite. Le voy a preguntar a Guido Lorenzino, que fue viceministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Fue un poco ingenuo el sistema de seguridad estos años respecto a algunos casos de delito? No, a ver. Y ahora está frente a una bola difícil de desarmar. Estamos 3 personas que en distintos momentos, ahora gestionamos la política pública de seguridad. Por eso están acá. No, pero digo, tiene que ver con que hay una agenda común que creo que vamos a coincidir todos y podemos estar horas debatiendo cuál es la causa del crimen organizado, de qué manera lo combatimos y de qué manera generamos dispositivos de control que nos permitan ser mucho más eficientes. Creo que hay una oportunidad histórica con este nuevo gobierno que hubiera sucedido, creo que también con el gobierno de Daniel Scioli o de Sergio Massa, que es un tema que lo tenemos arriba de la mesa, que nadie lo quiere negar, que ninguno de los que tienen responsabilidades públicas tenemos vocación de negar. El kirchnerismo lo negó mucho. Y que tenemos vocación Cristina no hablaba en los discursos. Que tenemos, por eso digo, te estoy diciendo, a partir del de diciembre hay una vocación de todos de socializar y decir, este tema está en la problemática de todos los días. Lo ves acá vos y lo estás poniendo en hechos concretos. No es que son inventos, no es una película, son hechos que pasan todos los días. No un problema. Por eso nos detenemos en los nombres y apellidos, yo digo, ¿no? Hay que construir, así como estamos construyendo el tema de los fondos buitres y resolviendo, y en el Parlamento, Diego Bossio recién explicó cómo se está construyendo un consenso parlamentario, porque nadie tiene la mayoría. Creo que este es un tema de agenda número 1 también, donde vamos a tener que construir mayorías parlamentarias, a ver de qué manera el oficialismo y nosotros de la oposición le damos las herramientas al gobierno para que pueda seriamente ¿Cuáles serían avanzar. las herramientas que vos estarías dispuesto a conceder? No, yo creo que un tema claramente tiene que ver con los bienes del narcotráfico. Claramente, me parece que ahí hay mucho para hacer todavía y creo que ahí que tenemos que ser muy precisos y el financiamiento del narcotráfico es parte de las causas y las consecuencias de lo que pasa. Creo que ahí tenemos que poner la política, las barbas en remojo y dar herramientas a la justicia y después exigir a la justicia. ¿No es contradictorio? Y otro tema me parece que también hay que ser muy firmes, tiene que ver con los procedimientos de deportación. Nosotros tenemos una ley de la cual nos sentimos orgullosos de lo que hicimos en tema de migraciones en estos años. Bueno, habrá que darle una vuelta de tuerca más para que desde la legalidad, que como decía Martín, se le dio a mucha gente para que pueda venir, no terminen siendo los que provocan la ilegalidad. Entonces, creo que en esos dos planos, en el plano migratorio, de aquellos que vienen legalmente y terminan siendo delincuentes en nuestro país, y lo que tiene que ver con el financiamiento y los bienes de los delincuentes narcotraficantes o el crimen organizado que termina financiando actividades o muchos hoteles lujosos, restaurantes que los vemos vacíos y no sabemos de qué viven. Hablando de los bienes de los narcos, el gobierno despidió mucha gente de la UIF, entonces mucha gente dice, bueno, la unidad de investigación financiera que llevaba los casos a la justicia está siendo desmantelada por el gobierno que dice que tiene la prioridad de lucha contra el narcotráfico. Está siendo reconstruida, en realidad, si uno ve cuántas causas llevó adelante la UIF en estos años, se va a encontrar con un par, digamos, y la verdad es que el efecto que ustedes mostraron en el informe muestra que hay mucho narcotráfico en Argentina, probablemente no comparado con otros países de la región que tienen problemas iguales o más graves, pero sí ha avanzado, porque hay que comprender geopolíticamente el problema, digamos. El tema del narcotráfico ha sido desplazado hacia el sur y la Argentina es un puerto, digamos, es una frontera, digamos, porque empezó este problema tratando de exportar, porque si uno valora el valor de las sustancias en Bolivia, en Paraguay o en Buenos Aires o en Madrid, va a encontrar la diferencia de precios. La Argentina empezó siendo un país exportador, el problema es que el pago del traspaso de la droga por el territorio argentino se paga con más droga. Y bueno, eso México es lo que también es un país de tránsito, sí, era un sobre país todo de un país de tránsito y terminó tránsito. teniendo el problema que tiene. Por eso nosotros creemos que hay que tomarlo de manera integral y creemos que sí, hay un montón de instrumentos legales que estamos por enviar al Congreso, que tienen que ver, como decía Lorenzino, que tienen que ver con la extinción de dominio, que tienen que ver con la ley de arrepentido, con un sistema de métodos de investigación donde podamos tener agentes encubiertos, agentes que favorezcan la penetración de las bandas en todos los delitos complejos. Nosotros recién estamos hablando de escenas de sicariato que tienen que ver sobre todo con bandas de narcos peruanos y paraguayos, pero recordemos que hasta hace no mucho en Argentina hubo una especie de epidemia de casos de sicarios colombianos. Juan y Mario son dos sicarios que trabajan en una de las tantas oficinas de cobro que existen en la ciudad de Cali. Están al servicio del narcotráfico y son ellos los encargados de cobrar a las malas las deudas que se adquieren en el negocio de la droga. Ambos ya perdieron la cuenta de cuántas personas han asesinado. Sin ningún tipo de remordimiento, ellos ven el sicariato como un simple trabajo. Ahí llegan las órdenes, no sé ni qué hace, no sé ni por qué, no sé ni qué vuelta es, yo simplemente tengo que ir a engatillar a la demanda que está ahí en la foto. Hay gente que tiene muchas creencias, hay gente que agarra a hacer oraciones,
Hay gente que va y se hace rezar de cualquier huevón redondero por ahí que le diga yo lo bendigo y no le va a pasar nada. Como hay otros que creemos en mi Diosito y nos dedicamos a eso, nomás a pedirle a mi Dios que nos vaya bien, y si nos va bien, bien, y si no, pues también. Ambos hacen parte de una estructura criminal que los recluta directamente de las pandillas que hay en la ciudad. Luego, cuando escalan en el mundo delincuencial, son llevados a vivir en lugares apartados de la ciudad, en donde los alejan de sus hogares y les dan un sueldo mensual de 1.100.000 pesos. Yo empecé a los 9 años y pues empecé con mis parceros jugando marihuana en las esquinas. Yo estuve ahí, me fui en cana a los 14, de ahí salí a los 18 y ahí seguí en la oficina y ya me conecté con la gente y me empezaron a dar trabajos de cobros y cobraba la gente que dio una plata, pues le cobraba, y el que no pagaba por 8 días me hacíamos la vuelta y lo cascábamos. Y ir a cobrar, pues nos metíamos a la casa y le apretamos a la familia, me hagamos hasta el hijo de puta, y entonces ya lo cooperan, no cooperan, y no, pues llama a uno al patrón a que es lo que quiere, y que ellos no quieren cooperar, pues entonces él da la orden, y pues lo que él diga. A la edad que yo ingresé tenía 10 años, cuando menos pensábamos ya estábamos robando cosas grandes, buses, gente de las leches, cosas así, repartidores. Entonces uno al pasar el tiempo sabiendo que eso es un medio que en cuestión de segundos puedes tener la plata que te vas a ganar en 2 o 3 meses. ¿A qué edad usted comete su primer homicidio? A la edad de los 13 años. En muchos casos hemos capturado menores de edad con porte ilegal de armas, algunos con tráfico de estupefacientes, y obviamente por ser menores de edad la legislación es diferente, en el cual los centros de acopio de estos menores de edad no son lo suficientes para poder en verdad realizar una reinducción o resocialización de estos menores. ¿Le entra mucha plata al país por concepto de lavado de dinero? No se imagina cuánta, hermano. Y la que se queda por fuera es mucho más. Pero se queda por fuera únicamente para no correr el riesgo de no perderla aquí. Y esa plata es la que patrocina los nuevos envíos, patrocina las guerras, patrocina las oficinas. Diego trabaja al servicio del narcotráfico. Maneja una oficina de cobro que a través de las armas hacen que las deudas entre narcos se paguen, incluso con la vida. Personal a discreción. La Alcaldía de Cali y la Policía Nacional en diciembre implementaron como política la prohibición del porte de armas. Y por primera vez en mucho tiempo hubo una reducción de los homicidios en un 42% con respecto al mismo mes en el 2012. La vida no vale sino 4.000 pesos, lo que vale una bala. Bueno, ustedes veían que esto es un informe sobre cómo se reclutan los sicarios en Colombia. El detalle inquietante es que lo que describen es que es un panorama que parece cualquier villa de la Argentina. Pandillas, chicos que empiezan de muy chiquititos y después los mejores de ese mundo terminan así. Mira, Rolando, el 1 de marzo, cuando escuchamos todo al presidente, tener una mirada crítica del pasado, que a mi gusto sesgada, me hubiera gustado también escuchar con la misma intensidad que cuente cuál es su política de seguridad hacia adelante. Lo escucho a Guillermo y me alegra que haya ideas y cosas en estos 100 días que hayan pensado. La verdad que hasta ahora es todo diagnóstico y estamos en el diagnóstico todos de acuerdo. Creo que el tema es lo suficientemente grave, no importa dónde arrancó, cómo sigue, como para tomar decisiones estratégicas y contundentes, con lo cual sería bueno que el gobierno Macri, con la misma intensidad que tiene una mirada crítica y lo hace permanentemente porque es una manera de tener oxígeno político, tiene que tener una política seria en materia de seguridad y la queremos escuchar. Lo mismo la gobernadora que ha hecho un diagnóstico... Lo tenemos Gerardo, ¿la escuchamos? No, Gerardo, digo... La gobernadora lo mismo, ha hecho un diagnóstico de lo mal que están las cosas, pero digo, hasta ahora no han dicho los 5 ejes y se quedan en el diagnóstico. Digo, ya pasaron 100 días y me parece que estaría bueno porque el oficialismo lo va a hacer y porque la oposición absolutamente va a acompañar porque sabemos que hay muchas cosas para hacer. El diagnóstico ya más o menos lo tenemos claro, ahora hay que tener acción. ¿Se están quedando en el diagnóstico? No, la verdad que primero hay que tener un diagnóstico, digamos. Con todo respeto, Guido, durante años no dijeron nada. No hubo estadísticas. Desaparecieron del 2008, no hay estadísticas nacionales. Nosotros tenemos la Corte, la Procuradora... en el 2008 no hay estadísticas públicas. La Procuración, entra a la página de la Procuración, ahí tenés, son estadísticas oficiales, sí, no las hacemos son nosotros. Son encausados. No importa, pero es una estadística que no la maneja el Poder Ejecutivo. No hay estadística. El Poder Ejecutivo dejó de emitir estadísticas en el 2008. Digamos, no se hizo nada. Y la verdad es que por eso ustedes no hacen nada hablaron ahora. de la herencia, ¿no? Estamos haciendo. O sea, por supuesto estamos diagnosticando. El diagnóstico ya está, Guillermo. Me parece que es un... Primero que no me llamo Guillermo, Guido, para ponernos Gerardo, de acuerdo. Pero más allá de eso,
eso, digo, que es pero el presidente, trivial, digo, no tiró un título de lo que va a hacer en materia de seguridad. Hay buena voluntad, hablan de ley de un montón de leyes que quedan lindos, ley del arrepentido, quedan cosas lindas. Ahora, concretamente, ¿cuál es la política? Porque criticar que la frontera, que el migrante, que esto, que el otro, ya está. Avancemos a cosas concretas donde los podamos ayudar, si no vamos a quedar en el diagnóstico. Espero que voten las leyes en el Congreso. Esperemos que voten las leyes en el Congreso. Cosas para la tribuna. Esperemos que voten las leyes en el Congreso. Cosas serias sí, para la tribuna no. Son leyes serias. ¿Cuál es la primera seria? Vamos a la concreta. Son leyes serias. ¿Cuál es la primera concreta? Una ley de investigación para delitos complejos que incorpore el agente encubierto, que incorpore el agente que permite descubrir una banda, que incorpore la ley del arrepentido. En la justicia hoy por hoy no se puede ni hacer una cámara oculta. Pero eso porque se considera inducción al delito. Pero eso está en la ley 23737. Lo que no está definido, claramente. Por eso no ha funcionado. ¿Pero por qué no ha funcionado? Lo dice la ley. Porque no ha funcionado justamente, primero porque está solo para un solo delito, que es el narcotráfico, no está para un montón de otros delitos complejos que vienen de a mano del narcotráfico, entonces es incompleta y además no define cómo se reducen las penas. Entonces no funciona la ley. ¿Y por qué no funciona si estaba? A ver, me parece que también nos tendría que preocupar el bajísimo índice de causas resueltas mediante sentencia definitiva. O sea, también tenemos que revisar un poco qué recursos tiene la justicia y cómo está actuando cierto sector del Poder Judicial que tiene competencia en delitos de esta materia y revisar también cuántas causas llegan a juicio oral y cuántas causas llegan a sentencia definitiva. Ni siquiera a sentencia condenatoria, sentencia definitiva, que es el modo normal de culminación de cualquier proceso penal. Es muy bajo, es muy bajo. Que las causas duermen o se cajonean. Y la utilización del recurso que prevé la ley 23737 para los casos de narcotráfico. Y cuando hablamos de casos de narcotráfico me parece que incluye todo, no solo el intercambio de drogas, sino la cuestión vinculada con el manejo del dinero proveniente del narcotráfico. Eso está previsto y es muy poco lo que se utiliza, por lo menos desde mi experiencia también, por mi paso por la justicia, es muy poco lo que se utiliza esta herramienta para la investigación, el esclarecimiento y la sanción de este tipo de delitos. Porque está mal hecha. Porque está mal hecha. Porque está mal hecha. Entonces hay que hacer algo mucho mejor de lo que hay para que la justicia tenga. Ahora, comparto con Duval respecto de que los casos que se resuelven, que llegan a condena en la provincia de Buenos Aires es calamitoso, digamos. Estamos hablando de un porcentaje que no llega al 5%, digamos. Los casos que llegan finalmente a condena... Con distritos judiciales como San Martín, donde proliferan las causas armadas. Que no llegan a condena, por supuesto, acá si no hay Estado, y cuando digo Estado significa poder legislativo, leyes, si no hay poder ejecutivo, gobierno que ejecute las leyes, que tenga el objetivo en los delitos complejos, y si no hay una justicia que condene una vez que se aprenden a los delincuentes, estamos en un problema, obvio. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias por el debate. Gracias. Hoy es el Día de la Mujer y hay muchas maneras de enfocarlo. A nosotros nos interesan dos. Por supuesto, los femicidios, una epidemia que no cesa en la Argentina. Pero también va a estar con nosotros la doctora Mariana Gallego hablando de pequeños tips, consejos para que las mujeres se puedan defender. Me llama mi nieta diciendo que había saltado el papá de Tayel por la reja y entró por la ventana, que le había golpeó a mamá, está llena de sangre y parece que está muerta, me dijo. A ver, las chicas, y por qué no también los varones, si quieren escribirle a la doctora Mariana Gallego, quieren preguntarle cosas concretas que estén pasando, que estén viviendo, pueden escribirnos a @3p_A24. Ahora me voy a hacer como si estuviera escribiendo yo mismo. ¿Por qué no funcionan las restricciones perimetrales? Y cada vez escuchamos de casos de mujeres muertas, malheridas, en pánico, a pesar de que tenían restricciones perimetrales. Bueno, el primer motivo es que hay botón de pánico, hay restricción perimetral
y hay custodia policial. O sea, son como 3 niveles de garantías y de seguridad. No todas las mujeres víctimas de violencia tienen todo. La mayoría de los juzgados en Capital están otorgando botón de pánico cuando dan la restricción perimetral. ¿Por qué? Porque el hecho de que se le notifique al violento que no se puede acercar no garantiza que no lo haga. Yo tengo una mirada un poco escéptica al respecto, ¿no? Entonces, yo digo, si un violento es de alguna manera un tipo que tiene una patología, Por ¿sí? supuesto. Que debería estar en tratamiento, para empezar a hablar. Por A supuesto. un tipo que tiene una patología, que no se frena ante nada, ¿lo va a reconocer el límite de la ley? No. A mí me parece muchas veces que es una cosa que hacen No los juzgados alcanza. para cuidarse, para cubrirse frente a una denuncia que le ponga en peligro su puesto. Pero absolutamente de acuerdo y en está la bien. práctica... No, es que es así. Porque a veces los abogados se enojan conmigo porque Pero soy un no, poco para legalista. nada, para nada. De hecho, a ver, lamentablemente me tocó vivir un caso que tuvo gran alcance mediático por un caso de femicidio, como fue el caso Farré, donde yo era la abogada de este hombre que terminó matando de 74 puñaladas a su mujer. Esta mujer tenía restricción de acercamiento, exclusión y botón de pánico. Todo. Tenía el menú completo. Todo, tenía el combo completo, salvo custodia policial. En ese caso en concreto, ¿qué falló? Creo que la pobre confianza de la víctima, Que iba un encuentro donde había otra gente. que voluntariamente dijo, venía a buscar las cosas, yo voy al día siguiente a buscar las cosas Y del fue country. delante de gente, Y pues fue estaba delante la de madre. abogados, familia. O sea, no hay forma de garantizar, salvo meterlo preso o meterlo en un tratamiento. Y como no existe esto de por la simple denuncia de violencia, si no hay realmente una lesión concreta, o sea, el prevenir no alcanza. ¿Es ingenua la ley en esto? Digo, obviamente, un tipo no es un tumbero, no integra la cultura del delito, pero no puede encontrarse una instancia de aislamiento intermedia que incluye un buen tratamiento psiquiátrico. Porque vos vas a la cárcel, no te tratan de nada. Si se hace Claro. peor de los violadores, no te trata nadie. ¿No hay alguna instancia de tratamiento que lo ponga? Yo digo, situación que hemos visto seguramente en montones de casos. Tipo violento que consume cocaína, en 3, 2, 1 la mata. Absolutamente. Y respecto a esto que vos decías del tratamiento, sí existe lo que se conoce como equipo interdisciplinario, que cuando existe una denuncia de violencia ordenan generalmente en el primer auto, en la primera resolución judicial, que las partes comparezcan al tratamiento y sean analizadas por el equipo interdisciplinario. partes. Las partes. La mayoría Como de las si la veces... mujer también fuera Sí. corresponsable de la violencia. Porque la violencia doméstica es entendida en la mayoría de los casos como un problema intrafamiliar. Entonces, en muchos casos, lo citan a los dos. ¿Por qué además? Porque no está probado si la denuncia de la víctima es cierta. Entonces, en base a la denuncia, el equipo de violencia que recepciona la denuncia hace un análisis. Dice violencia leve, media o grave. En base al grado de violencia es la medida que el juez otorga y es la urgencia en que el equipo interdisciplinario cita. Yo tengo un caso de un papá que le pegó al chico con el cinturón y no lo denunció la mamá. El chico lo dijo en el colegio, un colegio de primer nivel de Palermo Chico. ¿Y sabés qué demora tiene ese papá para ser atendido por el equipo interdisciplinario en Capital con esa denuncia? No. 4 meses mínimo. O sea que En de esos acá a 4 meses puede pasar cualquier cualquier cosa. Está bien, pero el sistema ya se cubrió. Dijo, Exacto. Yo hice esto. Si después están sobrebordados... ¿qué dice la gente? ¿Qué te pregunta? Si el papá de los chicos cobra en negro, ¿hay alguna forma de probarlo y que eso sea computado para la cuota de alimentos? Escribe Florencia. Es el mayor de los problemas, la cuota en negro. Generalmente, ¿por qué? Porque si le libran un oficio al empleador que justamente paga en negro, nos va a decir... No va, digamos, a ratificar su propio delito. Así que es muy, muy difícil y generalmente lo que hay que hacer en esos casos es probar el nivel de vida del papá. Por ejemplo, un papá que gana en blanco 10.000 pesos y paga un alquiler De 12. 12, es obvio que hay una platita que viene por afuera. ¿Qué dice Viviana Vega? La consulta es, si inicio reconocimiento de paternidad y el ADN da negativo, ¿me hacen juicio a mí? No, para nada, porque es en protección del derecho de identidad del hijo y ante la duda está bien accionar para preservar esta identidad. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @3P_A24. ¿Cuántos casos de violencia de género conocés vos? ¿Te ha tocado que hayan tenido algún grado de final feliz? Si es que existe algún final feliz, digamos, de un caso dramático que no terminó mal.
La realidad, sí, conozco. Que el hombre haya logrado frenarse y la mujer haya zafado. Conozco, pero no son los casos de violencia física, porque recordemos que la ley de violencia entiende por violencia no solo la física, también existe la violencia económica, simbólica, mediática. Económica es la más común, ¿no es cierto? Esto de tengo plata pero no te la doy si no me das los chicos o si no cumplís un régimen de visitas que a mí se me ocurre. La violencia física... Pero en estos casos también hay mujeres que niegan a entregar a los chicos, digo, ¿no? Hay de todo. 100%. Por eso yo aclaro que yo defiendo hombres y mujeres, porque la realidad es que lo que están en el medio son los chicos y son las víctimas más difíciles de preservar porque son víctimas en muchos casos silenciosas. Este es el mayor problema. Se niega a pasarle plata a las hijas y tiene 4 casas en alquiler. Además, ejerce violencia psicológica. ¿Qué hace? Bueno, si tiene casas en alquiler y están a nombre de él y percibe la renta, con intimar a quienes alquilan esas viviendas a denunciar quién es el que se las alquila, cuánto gana, puede pedir directamente... ¿Los contratos contra el alquiler no son contratos públicos? Claro, por supuesto, y más en un caso de alimentos. Por lo tanto, puede pedir que la plata del alquiler se pague directamente al juzgado de familia para cubrir las necesidades de sus hijos. La violencia psicológica, Lo que hablábamos ¿no sirve recién. ¿es algo tan vago que puede servir para cualquier cosa? Lo que hablábamos recién, sí, la violencia psicológica... Yo entiendo que es, pero... Hay que denunciarla. Pero ¿se puede comprobar o termina siendo una exageración? No, hay que denunciarla y es una de las más graves porque genera temores, inseguridades, genera callar violencias físicas futuras. Por supuesto que existe, es muy difícil de probar. El insulto como paso previo a la trompada. Totalmente. O sí, o el acoso, o llamarte para decirte barbaridades, o mandarte hasta símbolos en el teléfono, también es violencia, es psicológica, pero es violencia. Yo sé que no soy psicólogo, pero ¿como cuán sintomatológico es el acoso previo a la trompada? Bueno, todo me remonta al caso este del que hablábamos al inicio, ¿no? Al caso Farré. Esto de la violencia psicológica, incluso, por ejemplo, de me quiero separar y yo no, y sigo viviendo en la misma casa. Esto es algo que yo siempre le digo a las mujeres. Si te querés separar, sepárate. Andate. No convivas con la persona violenta, aunque no llegue aún a la violencia física. Porque esta situación de convivir bajo el mismo techo, en una presión de estrés, de violencia psicológica, de me quiero ir a dormir a la otra cama, de poner a los chicos en el medio, termina indefectiblemente en violencia física. ¿Has conocido casos de que decías, nunca me imaginé que esto iba a terminar así? Sí. ¿O los casos de violencia tienen un creyendo? No, O hay casos de tipo que el señor más pacífico del mundo un día reventó y mató. Bueno, este caso, el caso de Fernando Farré, para Claro, mí... porque ya había un antecedente, ya tenía una perimetral. Pero fue la que dio origen a esta exclusión. Ellos estuvieron 14 años casados y antes de eso no había nada, nunca hubo nada. O sea, a mí me vino a ver un hombre que parecía el más pacífico del mundo, el más tranquilo. Estuvo 8 meses en consultas conmigo para ver cómo se divorciaba, no se divorciaba. Y el día que se suceden los hechos que fueron públicos, estos gritos de andate a dormir, Fernando, y te agarró del cuello, ella lo denuncia y a los 3 días se ocurre el homicidio. ¿Ah, todo fue en 3 días? Todo fue en 3 días. Restricción, denuncia de violencia, botón de pánico, homicidio. Yo te preguntaba antes por la correlación violencia-cocaína. ¿Hay alguna correlación con violencia-psicofármacos? Y muy probablemente Empírica, digamos, sí. que hayas comprobado. Muy probablemente sí. Tuve casos de alcohol. Porque el caso de Farré era eso, ¿no? El tipo termina diciendo, reconociendo que... La realidad es que está en etapa de pericias psicológicas. Sé que le han hecho incluso... No es un atenuante, quiero decirlo, constatarlo como... Para nada. En los casos de femicidio, y esto está bueno aclararlo también, la emoción violenta, que es creo lo que se persigue en este caso, no hace desaparecer la pena, sino que la reduce de perpetua a 8 a 25. Lo de la emoción violenta no es una zaraza. Pues digo, se supone que alguien que va a matar a otro no es que está tranquilo, siempre va a estar en estado de emoción violenta. Sí, lo que pasa es que cuando... Por supuesto, el tema es si la emoción violenta se sucede de una manera que no te permite comprender en ese momento lo que estás haciendo. Si algo te detona, que hace que en ese momento no comprendas el acto. Es muy difícil de probarlo, pero las pericias psicológicas realizadas por expertos lo logran acreditar. ¿Creció la violencia hacia las mujeres o se sabe más ahora?
Yo creo que son las dos cosas. Creo que la independencia de la mujer, la posibilidad de ganar dinero, los medios de comunicación... ¿Es realmente eso así? Sí. ¿O es una Absolutamente. teoría no comprobada? Absolutamente. La mujer antes en la casa estaba menos expuesta a tomar decisiones de su propia vida. Después está el maltrato, hacer la comida y... Sí, pero se tenía que callar. Ahora lo denuncia porque puede salir a trabajar y mantener a sus hijos. Mi hija de 3 años viene a mi casa y dice que duermen los 3 juntos, mi ex, su pareja y la nena. ¿Está bien? Si supieras la cantidad de estos casos que tengo, de mamás que me cuentan que la nueva novia del papá se baña desnuda con ellas. O, por ejemplo, le saca fotos y las sube en Twitter. La invasión a la vida privada, a la imagen, a la intimidad de los menores es violencia. Y debe ser denunciado por la madre o el padre que ve que el otro progenitor no preserva este ámbito de intimidad del menor. Esto es muy importante y a veces los propios padres o madres con nuevas parejas están ciegos a esta realidad y se olvidan de que lo más importante son los chicos. O sea que acá tiene razón. Absolutamente. Hola, gano 3.000 pesos por quincena, tengo 2 hijas. ¿Cuánto le tengo que dar a mis hijas por alimento? Quiero darles... X, recién me separo, quiero darles, recién me separo. Porque 3.000 pesos por quincena, 6.000 pesos por mes. Bueno, básicamente lo que... ¿Corresponde el 30% del sueldo? El 30% es el monto máximo de embargo. Lo que pasa es que, como yo siempre aclaro, yo tengo casos de futbolistas que ganan 500.000 pesos por mes y que darle realmente 200.000 o 150.000 pesos por un chico de 3 años es un montón. Y también hay casos, y tengo casos de papás que ganan 10.000 pesos, tienen 3 chicos, y es cierto que una mamá no vive con 3.000 pesos. Entonces hay que ver las necesidades de los chicos y la capacidad de pago de los padres. ¿Y ahí qué hacen los jueces? Intentan cubrir dentro de esta capacidad que no lo deje al tipo sin poder comer todas las necesidades de los chicos. Cuanto menos plata se gana, más difícil es cumplir con esto. ¿Qué pena tiene la madre que ejerza violencia psicológica contra el padre y deje ver la hija al padre cuando ella disponga? O sea, la famosa retención de niño. En muchos casos esto da lugar a la denuncia penal de impedimento de contacto y en sede civil puede llevar aparejado la pérdida de la ¿Los jueces le dan bola a tenencia. esto o...? Es una lotería. La verdad que es una lotería. Estamos en problemas si es una lotería. Es una lotería. Bueno, tenemos un caso retcontramediático de un político incluso que está acusado por un lado de no dejar ver a la madre de su hijo hace mucho tiempo, ¿no? Otavis estamos hablando. Y bueno, creo que nadie está exento de que se lo denuncie por impedimento de contacto, pero también hay que ver cada caso. Hay muchos casos en donde la justicia, los defensores de menores, preservan a este chico de la madre o el padre que puede ser perjudicial para él. Así que no es automático. Y lo evalúan con pericias psicológicas, lo evalúan porque por suerte ahora los chicos son escuchados por los defensores y los jueces. Eso es el Código Civil nuevo. A partir de los 8 años, sí, ya con la Convención de Derechos del Niño existía esta posibilidad, ahora se refuerza más, los chicos son escuchados por terapeutas, por los defensores y en muchos casos ellos mismos lo cuentan. Si soy soltera y tengo un nene que tiene mi apellido y el del papá, él no se hace cargo, ¿puedo salir del país con el bebé? Otro caso que tengo montones que me dicen... El mundo de la globalización. ¿Para qué le pedí que le dé el apellido? ¿O por qué no me inseminé como hizo Juanita? Así lo tengo solo mío y no le tengo que pedir permiso a este que no me pasa plata y encima le tengo que pedir permiso. Lamentablemente sí, le tiene que pedir permiso. Entonces... ¿Los permisos son como dicen que caducan cada año o se pueden hacer permisos extendidos? No, se pueden hacer hasta la mayoría de edad. Lo que sucede es que también pueden revocarlo antes de la mayoría de edad. Lo que hay que hacer en esos casos directamente es concurrir a la justicia, tramitar una autorización de viaje, decir me voy a tal lado, no encuentro al padre y te lo da el juez. Si lo haces fundadamente no tenés problema para salir del país. ¿Cuánto tardan los juicios por alimentos? Una medida... ¿Cómo Porque una medida cautelar por alimento provisorio, es decir, cubrir las necesidades básicas de un chico, no puede demorar más de un mes. ¿Por qué? Porque de acá a un mes tiene que comer, ¿no es cierto? Eso es lo que pensaríamos que sería lo lógico. Hasta llegar a la sentencia definitiva, si no hay acuerdo, se abre a prueba, vienen los testigos, se libran oficios y capaz que pasa un año o pasa un año y medio y después va a cámara, o sea, una sentencia... ¿Es verdad que los juicios por alimentos no son retroactivos?
Bueno, está un poquito... Que no se le puede reclamar, porque si son alimentos, si ya comió, digamos, para decirlo hasta ahí, corren a partir de ahí. O sea, en realidad no es que no son retroactivos, sino que desde que vos lo pedís, tenés derecho a reclamar, no antes de haberlo pedido. Por ejemplo, si te sale la sentencia 5 meses después, sí son retroactivos desde que iniciaste la demanda, no desde que el chico nació. Claro. Mariana, muchísimas gracias por venir. Un Así placer. nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Chao.